Esto que ves no es ningún error, es un camote. Sí, el mismo que comprarías en el mercado por unos cuantos pesos, metido a propósito dentro de un acuario. Y aunque suena locura, hay acuaristas que juran que este simple tubérculo les dejó el agua más limpia, los peces más sanos y hasta con menos algas. Pero, ¿de verdad funciona? ¿O es solo otro mito que se repite en internet hasta que todos lo creen? Suena raro, lo sé, pero quédate porque hoy te voy a explicar exactamente qué hace un camote dentro de un acuario, por qué funciona, cómo colocarlo bien para que ayude en lugar de causar problemas, qué riesgos debes vigilar y al final te voy a decir, con toda honestidad, si de verdad vale la pena o si hay algo todavía mejor. Antes de meter nada a tu acuario, hay que entender contra qué estamos peleando. Cada vez que alimentas a tus peces, una parte de esa comida no se aprovecha. Se queda en el fondo, se mezcla con las heces, con alguna hoja muerta, con materia orgánica y todo eso empieza a descomponerse. De ahí sale amoníaco, que es tóxico. Por suerte, las bacterias buenas que viven en tu filtro hacen un trabajo increíble. Convierten ese amoníaco primero en nitrito y después en nitrato. A ese proceso le llamamos el ciclo del nitrógeno y es la base de cualquier acuario sano. El detalle es este: el nitrato es mucho menos peligroso que el amoníaco, sí, pero no desaparece. Se va acumulando día tras día y cuando se junta de más, empiezas a notar cosas. Peces con colores apagados, que crecen más lento, que se estresan, que se enferman con cualquier cosa. Y por si fuera poco, ese exceso de nitrato es justo el alimento favorito de las algas. La forma clásica de bajarlos es con los cambios de agua. Eso no se negocia, siempre va a ser tu herramienta número uno. Pero aquí es donde entra nuestro invitado de hoy, porque hay una manera natural de echarles una mano a esos cambios. Usar una planta que se coma esos nitratos antes de que se acumulen. Y aquí viene lo interesante, algo que muchos principiantes no saben. No todas las plantas trabajan igual. El camote, igual que el pothos, no vive completamente sumergido. Sus raíces quedan dentro del agua, pero sus hojas crecen afuera, al aire libre. Y eso, que parece un detalle menor, lo cambia todo. Cuando una planta tiene sus hojas fuera del agua, respira directamente el dióxido de carbono del aire, del que hay muchísimo más que el poco que está disuelto en el acuario. Con todo ese CO2 disponible, hace la fotosíntesis a toda velocidad. Crece rápido. Y aquí está la clave. Mientras más rápido crece una planta, más nutrientes necesita para alimentarse. Y esos nutrientes los saca del agua de tu acuario. En el mundo del acuarismo, a esto se le conoce como la ventaja aérea. Y es la razón por la que una planta emergida bien cuidada puede limpiar el agua mejor que muchas plantas que viven totalmente bajo el agua. En otras palabras, el camote está usando la basura de tu acuario como fertilizante. Lo que para tus peces es un problema, para él es comida. Entonces, ¿qué hace exactamente por tu acuario? Varias cosas a la vez, y todas se conectan. Lo primero y más importante, sus raíces absorben nitratos, y de paso una parte de los fosfatos y otros nutrientes que andan disueltos en el agua. Eso se traduce en una mejor calidad de agua de forma constante, no de golpe. No te va a dejar el nitrato en cero, ni pretende eso, pero sí ayuda a mantenerlo a raya entre un cambio de agua y el siguiente. Y como consume esos mismos nutrientes que alimentan a las algas, indirectamente les quita comida. Ojo, esto no es magia. Las algas no van a desaparecer de un día para otro solo por poner un camote, pero combinado con una buena iluminación, una alimentación medida y un mantenimiento constante, le quitas a las algas una de sus principales fuentes de alimento, y eso ya es muchísimo. Hay algo más que casi nadie menciona, y a mí me parece de lo más valioso. Conforme pasan las semanas, esas raíces empiezan a formar una cortina blanca, espesa, dentro del agua. Para tus peces, eso es un refugio natural buenísimo. Los tetras, los guppies, las rasboras, los betas, los camarones y sobre todo los alevines encuentran ahí donde esconderse y sentirse seguros. Y sobre esas raíces empiezan a crecer microorganismos diminutos que se convierten en alimento natural para los peces más pequeños y las gambas. Es vida generando más vida. Y por si fuera poco, cada centímetro de esa raíz funciona igual que el material de tu filtro. Es una superficie más donde las bacterias buenas se instalan a trabajar. No reemplaza a tu filtro biológico, pero sí lo complementa. Le das a tu acuario más músculo para procesar desechos. Y déjame decirte en qué acuario se luce de verdad. Si tienes goldfish o cíclidos, este truco es casi obligado. Esos peces comen muchísimo y ensucian el agua a una velocidad impresionante, así que producen una montaña de nitratos. Justo ahí, una planta emergida que se los devora trabaja a todo lo que da. Y hay un bonus. Como las raíces del camote y del pothos son fibrosas y fuertes, los goldfish, que son famosos por mordisquear todo lo verde, no se las acaban. Una planta tierna y delicada se la comerían en una tarde. Estas raíces no. Eso sí, hay una cosa que no puede faltar: luz.
El camote o batata necesita algo de iluminación para que sus hojas crezcan, y recuerda que aquí todo depende del crecimiento. Si la planta no crece, no consume nutrientes y entonces no te sirve de nada. No necesitas sol directo pegándole todo el día. De hecho, eso puede recalentar el agua o disparar las algas. Con buena luz indirecta cerca de una ventana o incluso la luz de tu cuarto es suficiente para que arranque. Ah, y siendo honestos, también se ve precioso. Esas raíces largas y blancas dan un aire muy natural, muy de acuario de bosque. Por eso muchos montajes de estilo natural usan plantas emergidas. Y si te animas, puedes combinar el camote con otras plantas que trabajan igual, como el potus, el cingonio, el filodendro o la costilla de Adán. Montas una pequeña filtración vegetal arriba de tu acuario y además de funcionar, queda hermoso. Ahora, la parte que de verdad importa, porque aquí es donde la gente se equivoca. ¿Cómo colocarlo bien? La regla de oro es una sola, y no la olvides nunca. Jamás sumerjas el camote completo. El tubérculo, el cuerpo del camote, debe quedar fuera del agua. Solo las raíces van adentro, y las hojas siempre al aire. Si lo hundes entero, en lugar de ayudarte, se va a pudrir, y ahí sí te metes en un problema serio. Para sostenerlo tienes varias opciones sencillas: una canastilla, una rejilla, una malla, un soporte impreso en 3D si te animas, o simplemente apoyarlo sobre la tapa del acuario de manera que solo la base toque el agua. Lo que tengas a la mano sirve. Y aquí va un consejo que te va a ahorrar disgustos, algo que yo haría siempre. Antes de montarlo en el acuario, ponlo a echar raíces aparte. Mete solo la base en un vaso con agua, cerca de una ventana con luz indirecta y déjalo unos días. Vas a ver cómo salen primero las raicitas y después las primeras hojas. Cuando ya tenga raíz formada, entonces lo pasas al acuario. ¿Por qué hacerlo así? Porque un camote que ya viene con raíces sanas se adapta mucho mejor, sufre menos estrés y baja muchísimo el riesgo de que se pudra. Es el mismo truco que usamos con los esquejes de potus. Primero raíz, luego al tanque. Otro detalle de experiencia: colócalo lejos de la salida del filtro, donde el agua esté más tranquila. Y antes de meterlo, enjuágalo bien, solo con agua. Nunca uses jabón, cloro ni desinfectantes, porque cualquier resto de eso en el agua es veneno para tus peces. Ahora hablemos claro de los riesgos, porque ninguna técnica es perfecta y prefiero que lo sepas todo. La pregunta que más me hacen es: ¿el camote puede dañar a mis peces? Y la respuesta honesta es no, siempre y cuando lo uses bien. El camote no suelta sustancias tóxicas al agua solo por tener las raíces sumergidas. Funciona prácticamente igual que el potus. Las raíces absorben nutrientes y ayudan a limpiar, no a contaminar. El verdadero peligro no es el camote sano, es el camote podrido. Y este es el punto donde más quiero que pongas atención, porque marca toda la diferencia. Un tubérculo es mucho más perecedero que un esqueje de potus. Si en algún momento notas partes blandas, una textura viscosa, un olor feo o cualquier señal de descomposición, retíralo de inmediato. Un camote pudriéndose dentro del agua sí puede arruinar la calidad y poner en riesgo a tus peces. Por eso, revísalo seguido. No es una planta que pones y te olvidas. Un par de recomendaciones extra para evitar problemas. Si puedes conseguir un camote orgánico, mucho mejor. No es lo más común, pero algunos camotes del súper vienen tratados o encerados para que aguanten más tiempo en el anaquel, y eso es justo lo que no quieres metiendo al agua. Un orgánico, bien enjuagado, te quita ese riesgo de encima. Y ahora el error que casi todos cometen y que va mucho más allá del camote: creer que con esto ya no necesitas hacer mantenimiento. No, el camote no reemplaza los cambios de agua, ni el sifonado del fondo, ni un buen filtro. Es una ayuda, un complemento, un extra. El día que pienses que una planta te exime de mantener tu acuario, ese día empiezan los problemas. Tómalo como un refuerzo de tu rutina, nunca como un sustituto. La otra desventaja, mucho más manejable, es que las raíces van a crecer bastante. Con el tiempo pueden tapar la entrada del filtro o quitarles espacio a tus peces para nadar. La solución es simple: cada cierto tiempo podas a raíces con unas tijeras limpias. No las cortes todas, solo recórtalas para que no estorben. Entonces, la pregunta del millón: ¿vale la pena meterle un camote a tu acuario? Mi respuesta es sí. Es una forma económica, natural y la verdad bastante efectiva de ayudar a controlar los nutrientes del agua. Y como experimento es de lo más divertido y satisfactorio ver crecer esas hojas mes con mes. Si yo empezara hoy y quisiera la opción más segura y duradera, arrancaría con un potus, porque aguanta muchísimo, es más predecible y no se te va a pudrir como un tubérculo. El camote yo lo veo como la versión casera, barata y divertida del mismo truco. Perfecto para probar, para aprender, para experimentar sin gastar.
Los dos usan exactamente el mismo principio, la ventaja aérea, así que no te puedes equivocar tanto. Elige el que más te lata, o ten los dos. Algo que poca gente sabe, las hojas del camote son comestibles. En muchas partes del mundo se comen como verdura, igual que cualquier quelite. Así que esa planta que está limpiando el agua de tu acuario es, técnicamente, comida creciendo en tu sala. No está nada mal para un tubérculo que sacaste de la cocina. Si este episodio te sirvió, déjame tu like y suscríbete, que de verdad nos ayuda un montón a seguir creando contenido. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué planta usas tú para ayudar a filtrar tu acuario? ¿Un pothos, un camote o todavía no te animas a probar? Te leo. Nos vemos en el próximo episodio. Cuida tu acuario y cuida tus peces.